Gracias, Gerardo, por esas palabras. Y Fabi, muchas gracias. Bienvenido. Hay un público, no digo mayoritariamente joven, pero hay mucha gente joven que tal vez no sepa bien, si yo digo que es el ministro natural de Trabajo, dirá, ¿por qué Fabiana dice que Jorge Tiraca es el ministro natural de Trabajo? Bueno, Jorge, sobre todo los chicos, los universitarios, que veo muchos aquí, incluidos mis hijos, es hijo de un ministro, ex ministro de Trabajo, que también ocupó el cargo de secretario general de la CGT Azopardo. Y creo que también sos nieto de un sindicalista del sector del plástico. Bien. Y no sé, y eso confírmame, si naciste en un hospital de la UOM. Sí. Bueno, entonces, realmente, bueno, por eso enfatizo que es el ministro... Hay que ver dónde va a terminar mis hijas, ¿no? Muy bien. Bueno, dicho sea de paso, para que lo conozcamos mejor, bueno, Jorge es casado y tiene 2 hijos, fue diputado nacional y ahora, bueno, con una agenda mucho más intensa y una vida mucho más estresante, ocupando entonces la cartera de trabajo. Y quisiera arrancar, Jorge, este diálogo con lo que más se te pregunta actualmente, de lo que más se habla, y creo yo que es el desafío más grande que tiene el gobierno a partir ya después de sacarnos la cuestión de las elecciones del domingo, digo, sacarnos en el sentido de que es ahora el principal tema de agenda. Una reforma laboral, que muchos ya te habrán preguntado, vos hablás que tiene que ser una reforma consensuada, tal vez la primera pregunta que te haga es cómo se puede lograr una reforma aceptada por todos, ¿no? Y cuáles son las partes, quiénes son las partes. Bueno, primero de todo, Fabi, déjame agradecerle particularmente a la Fundación Libertad, a todos sus miembros, a sus sponsors, pero también a todos los que le dan vida participando en encuentros como este. Fui yo también parte de encuentros como este muchas veces y déjenme decirle que lo que hace la Fundación Libertad ayuda mucho, porque ratifica la voluntad de muchos argentinos que el pensamiento y la elaboración de ideas es algo que es central para darle sustento al desarrollo de un país y hacerlo en un ámbito donde se puede decir las cosas justamente con libertad, donde podemos pensar en conjunto y encontrar las mejores ideas, ayuda a encontrar ese país que queremos. Parte de eso es lo que está hoy en agenda y, como bien decía Gerardo, la Fundación Pensar también nos ayudó a encontrar este espacio de ideas y de propuestas. Como vos señalás, Fabi, para nosotros la agenda laboral parte de un diagnóstico que surge producto de decirnos la verdad. Y lo primero que señaló el presidente es que no hay forma de construir confianza en la Argentina si no nos decimos la verdad. Y decirnos la verdad es mirar la foto, ver cómo estamos, entender la dinámica de la generación de empleo y de oportunidades y qué es lo que hace falta hacer para eso. Si nosotros creemos que la Argentina tiene menos pobres que Alemania, y evidentemente no estamos mirando ni diciéndonos la verdad. Cuando decimos que 1 de cada 3 argentinos está en situación de pobreza, estamos empezando a descubrir muchos de los problemas que tiene la sociedad argentina, nuestra economía, para generar la oportunidad de desarrollo de 1/3 de sus miembros, pero también el requisito de construir previsibilidad, confianza para construir inversiones que generen puestos de trabajo y esos puestos de trabajo que tengan la calidad y la dignidad que necesitan para sacar a muchos argentinos de la pobreza. Entonces, lo primero es ese diagnóstico. Ese diagnóstico nos muestra que la informalidad laboral argentina es uno de los principales problemas. 4,5 millones de personas en Argentina trabajan de manera informal. Y cuando me refiero a la manera informal, me refiero que no registran cotizaciones al sistema de seguridad social, que no tienen cobertura de obra social, que trabajan cantidad de horas que muchas veces no les permiten sostener el sustento de sus familias. Y eso es una primera mirada. Una segunda mirada nos señala que no solamente hay 1,5 millones de desocupados en la Argentina, sino que tenés más de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, ni saben qué deberían estudiar para conseguir un trabajo. Y ahí también hay un segundo problema que es central. Entonces,
a partir de este diagnóstico y después de hablar mucho y escuchar mucho y tratar de acercar posiciones con dirigentes empresarios, con dirigentes sindicales, hemos avanzado en un borrador de agenda. Ese borrador de agenda no es un proyecto de ley, no es una definición tajante sobre qué es lo que define un artículo u otro, sino son sobre ideas centrales sobre las cuales tenemos que trabajar. El primero de todo es combatir la informalidad laboral, porque tenemos que entender que cuando hay 4,5 millones de personas en la informalidad, algo está sucediendo con un marco regulatorio en el ámbito del trabajo que produce esa situación. Y probablemente eso tenga que ver con que en la Argentina, para contratar a una persona, se activan 88 leyes. Es decir, contratar a una persona requiere que intervengan 88 normas para definir una actividad laboral. Esa complejidad hace que en los últimos 6 años no haya crecido el empleo en el sector privado asalariado. Se sostienen los 100.200.000 puestos de trabajo que había hace 6 años atrás. Entonces ahí está nuestra primera tarea. ¿Cómo construimos un marco institucional que le dé un dinamismo distinto a la generación de empleo, que baje la imprevisibilidad? O sea, porque entre la inflación, que genera enorme imprevisibilidad, el valor del trabajo, vinculado no solo con el salario, sino con los costos salariales, vinculado también con la litigiosidad vinculada al ámbito laboral y demás, hacen que esa imprevisibilidad genere incertidumbres a la hora de contratar a una persona más. Pero después hay otros temas, como señalé anteriormente. La mitad de los jóvenes que terminan el sistema educativo no entienden los textos y la otra mitad no la termina, digamos. Entonces, estamos ante un verdadero problema de muchos argentinos que no terminan de resolver la cualificación necesaria para encarar un trabajo de calidad. Entonces ahí la segunda tarea está focalizada en generar todas las acciones que tengan que ver con la capacitación y la formación profesional que le asegura a muchos jóvenes, principalmente en la Argentina, acceder a ese trabajo que buscan. Pero no solo a ese trabajo que buscan, sino a ese trabajo que va a ser demandado en el futuro. Si no nos preparamos para los cambios tecnológicos que vienen y entendemos que en la Argentina el año pasado faltaron 8.000 programadores, es decir, había demanda por 8.000 programadores más de los que se pudieron cubrir. Si no entendemos que el diseño es parte de las actividades demandadas para el futuro, no solamente el diseño de páginas web o el diseño de moda o el diseño estructural o industrial. Digo, hay varias cuestiones que están vinculadas a otras actividades que no son las tradicionales. Pero también hay una enorme demanda sobre infraestructura que la Argentina tiene que resolver y que empezamos a resolverla y ustedes lo ven en cada una de las obras que encara el Gobierno Nacional, que también van a demandar mano de obra calificada, mano de obra sin una calificación definida, pero que también van a necesitar acercarse al trabajo. Bueno, esa es parte de la inercia que tenemos que romper. Y lo hicimos. Entre otras cosas, cambiamos la estrategia de nuestros programas sociales, reformamos programas sociales que pueden ir a cuenta del trabajo en el sector privado. La mayoría del diseño de los programas sociales estaban como rueda de asistencia al empleo público, no al empleo en el sector privado. Y volver a darle dinamismo al sector privado es parte de la tarea que tenemos. Entonces, son algunas de las cuestiones sobre las cuales estamos trabajando que nos van a permitir desarrollar esto. Falta mucho más, seguro. Hay muchos más temas por resolver también. Pero también tiene que generarse consensos que generen una estructura y un instituto laboral perdurable. Porque cuando le das perdurabilidad, le das un marco de previsibilidad que es lo que te demanda la mayoría del sector empresario. Hay una reforma que también se viene, de la que se habla mucho, no solamente de la Argentina, sino que es la brasilera, que dice que es una reforma losajón, una reforma muy, muy profunda. Incluso hablan de la figura del empleado hipersuficiente, como un empleado que directamente él mismo negocia con su empleador absolutamente todas las condiciones laborales. La pregunta es, ¿cómo puede impactar esa reforma laboral en la competitividad argentina? Bueno, primero de todo, lo que uno tiene que mirar es la realidad laboral de Brasil. Muchas de las cuestiones que se resolvieron en
en la reforma laboral brasilera ya estaban vigentes en Brasil. Digamos, se ratificaron algunos institutos. Hay algunas cosas que en el sentido de digamos, llamémoslo, el marco de derechos de los trabajadores son mucho mayores los derechos de los trabajadores brasileros que de los trabajadores argentinos. Por ejemplo, la cantidad de horas trabajadas por semana o la cantidad de días de vacaciones. Digo, hay una diferencia sustancial en favor de los trabajadores brasileños con respecto a los argentinos. Pero también en la reforma que se planteó se pusieron algunos institutos, como puede ser el convenio por empresa por encima del convenio por actividad y el contrato individual, como vos bien decías, Fabi, por encima del convenio por empresa y demás. Ahora, ¿eso por qué sucede en Brasil? Principalmente porque la historia de los gremios es muy distinta que la Argentina. En Brasil los gremios no manejan los recursos de la salud y no le brindan salud a sus afiliados. En Brasil los convenios por actividad son mucho menores que los que existen hoy en la Argentina. La presencia sindical también es muy minoritaria. Su participación está más vinculada con el Partido de los Trabajadores que con los gremios en sí mismos. Entonces, hay un diferencial bastante grande. ¿Esto significa que no tenemos que abordar muchas de estas cuestiones? Por supuesto que no. Nuestro abordaje tiene que ver sobre el diagnóstico del problema argentino. Entonces, mirar el problema en la Argentina es central en ese sentido. Por eso se habla sobre una reforma sector por sector. ¿Y cuál es el planteo que nos hace el presidente? El presidente nos pide a los ministros, le pide a los gobernadores, les pide a los empresarios y a los sindicalistas que abordemos la situación de cada uno de sus sectores. ¿Cuáles cosas son específicas de su sector para resolver? Cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento productivo, cuestiones que tienen que ver con el marco tributario, cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, cuestiones que tienen que ver y que impactan en otras actividades vinculadas. Es decir, nos plantea el presidente que trabajemos sector por sector para encontrar las soluciones. Así lo hicimos y durante todo este año avanzamos en muchísimos sectores. Avanzamos en el sector de la energía y generó un enorme impacto, no solamente por lo de Vaca Muerta, que fue quizá lo que tomó más trascendencia, pero cuando los gremios del petróleo de Neuquén firmaron el acuerdo de Vaca Muerta, los gremios del petróleo de Chubut y de Santa Cruz empezaron a decir, bueno, pero se van a llevar todas las inversiones, tenemos que armar un convenio que genere condiciones similares a la de Vaca Muerta para que las inversiones vengan acá. Y así sucedió en Chubut, sucedió en Santa Cruz, y empieza a pasar en distintos lugares del país, con otros sectores como el del gas, como sectores que están vinculados a energía como el de la luz y demás. Entonces, estos son los avances concretos que vamos generando. Está pasando en el sector minero, está pasando en todas las actividades vinculadas con el sector agropecuario y rural, está pasando también con todo lo que es el sector de la construcción. No solamente tiene que ver con la tapa de los diarios si encontraste un sindicalista que pasó por encima de su función gremial y cometió delitos, sino que tiene que ver con una mirada profunda que nos plantea el presidente en ver cómo podemos ser más productivos, cómo podemos generar condiciones de desarrollo y de infraestructura para el desarrollo de las actividades. Con Guillo nos tocan muchos temas que tienen que ver con la logística, con el desarrollo de servicios que están vinculados al transporte. Y la verdad que hemos tenido un vínculo con los gremios bastante maduro, donde muchos han entendido que tienen que ser parte de la solución y no parte del problema. Eso no significa que siempre no haya algún caso excepcional donde muchas veces no terminan de resolver estas cuestiones, pero ha habido una madurez bastante clara de tratando de generar soluciones para cada uno de estos. Por eso te digo, algunas cuestiones van a ser generales, algunas cuestiones van a ser específicas y sector por sector, pero requieren de un diálogo maduro, de un diálogo abierto y de entender que esta es una sociedad que quiere cambiar cosas, pero que a veces el ritmo es un ritmo más gradual que el que muchas veces expresan algunos periodistas o algunos formadores de opinión. ¿Por qué? Porque la sociedad se tiene que acostumbrar a que esos cambios perduren en el tiempo y hacerlo significa que tienen que tener un consenso suficiente para sostenerse en ese punto.